Hola, hola, hola. Hola. Buenas tardes, disculpen el problema, tuvimos un problemita con el audio. Me vuelvo a presentar por las dudas. Mi nombre es Matías Ventayol, soy el encargado acá del RMA en Gigabyte. Y en conjunto con Elite vamos a hacer esta pequeña presentación, pequeño seminario web sobre los procesos que hacemos nosotros de pretesteo para la recepción de los productos por RMA. La idea final de este seminario es que con unos pequeños minutos en cada producto que reciban puedan chequear si el producto es un RMA o no, y de esa forma ahorrarse el tiempo y capaz los componentes que puedan sufrir daños al hacer pruebas que no fueron preparadas correctamente. Acá tenemos un pequeño currículum de lo que vamos a estar haciendo. Eh, Primero, lo más importante que vamos a ver, la parte de criterio de daño inducido por el cliente, lo que es el daño inducido, todos los daños que generan fuera de garantía. Obviamente también el chequeo de lo que es la garantía, ya sea por factura o directamente por el cuándo salió la placa de fábrica. Después vamos a tener toda la parte de inspección física, todos los que son los daños y también los valores de voltaje, que no haya ningún corto. En particular, la parte de inspección de la fase del CPU le vamos a dar un foco más importante, pues son los problemas que tienen muchos clientes, muchos resellers, al hacer las pruebas de los RMA, en los que colocan un procesador y tenían un problema en la fase y el procesador termina quemándose, y de esa forma poder simplemente con el uso del tester prevenir que se quemen esos componentes en las pruebas. Después vamos a ver todo lo que es el test de CMOS y la pila, todo lo que es la parte de la memoria del BIOS, el CMOS, y lo que es los voltajes de la pila. Muchos problemas vienen por la parte de BIOS, ya simplemente por un problema de estática o un problema de corrupción en el BIOS que se pueden solucionar a veces a nivel usuario, como explican los manuales y como comentamos nosotros en nuestra página de garantía, en los videos de tutoriales. Después ya con el equipo encendido, sí se puede encender obviamente. Comenzamos con la parte de la revisión del BIOS, verificar la compatibilidad del mismo con respecto al procesador y componente que está colocando, y de las funciones de entrada y salida, aparte de la función del LAN, que lo podemos hacer directamente del BIOS justamente para chequear si eso está fallando o no. Comenzamos con lo que nosotros llamamos el plan de acción, que hacemos apenas recibimos el producto. Primero hacemos la inspección física del producto, verificando la garantía y chequeando lo que llamamos el CID, el daño inducido por cliente. En realidad no implicamos que sí o sí sea daño inducido por el cliente, porque a veces un cliente compra una placa y además se la arma, entonces el daño no es por él. Pero el daño por terceros siempre va a eliminar la garantía del producto. Después vamos a ir con la etapa de medición de voltajes, con el simple uso de un tester, poder verificar con el producto sin conectar, sin colocar ningún componente, medir ciertos puntos en particular que nos permitirán verificar si hay cortes en esas señales y de esa forma ya saber que el producto es un RMA, tiene una falla y no hay que conectarlo a la alimentación ni colocar ningún componente, ya que puede estropearlos a los mismos. La medición de B-Core justamente más enfocado porque es el que la alimentación directa al procesador, y si hay un corto ahí podemos hacer fallar el procesador, incluso quemarlo, perdiendo mucho dinero en el mismo. Y después todo lo que son las pruebas de la CMOS, con el voltaje y la pérdida de corriente, lo que se llama leakage, y todas las herramientas básicas de solución como puede ser el Clear CMOS y el Auto Recovery. Vemos acá cómo verificamos los valores de garantía. Siempre vamos a tomar principalmente la fecha de compra del producto para hacer valer los 3 años de garantía que cubrimos, pero cuando un cliente no tiene la factura, no tiene ninguna comprobante de que cuándo lo compró, ya sea que lo haya perdido o no lo haya tenido nunca, nosotros le damos la garantía desde fábrica. La forma de saber cuándo salió de fábrica es mirando el número de serie, como vemos en la imagen,
Los primeros dos dígitos después del SN son el año en que salió de fábrica y los dos segundos dígitos son la semana. En este caso sería la octava semana de 2012, sería alrededor de la última semana de febrero de 2012. Este producto, si ingresara hoy a RMA, estaría fuera de garantía, ya que está por encima de los 3 años. Los daños físicos que podemos encontrar en una placa, imagino muchos ya los habrán visto, pero no es importante recalcarlos. Los daños más comunes o los que van a poder ver son, como se ven en las fotos, daños del PCB roto, muy comúnmente por una cuestión de armado o mal uso del producto, que se haya caído, se haya roto, se haya golpeado. Los PCBs ya cuando tienen ese doblez, ese pandeado o comba, que son normalmente causados por sobrecargas de temperatura o a veces por el mismo armado del producto, no se arma en la posición correcta de los tornillos, generan presión, el producto se pansea y esto puede hacer que pistas pierdan contacto. Por lo tanto, el producto puede fallar algunos componentes o no fallar o no funcionar en su totalidad. Pistas rotas y componente dañado en el 3 y en el 5, muy común con el armado del producto que se escape el destornillador durante la manipulación y termine cortando pistas o, como se ve en la foto 5, eh, se puede ver cómo fue golpeado y los pines ya dejaron de hacer contacto. Esto obviamente va a dejar fuera de garantía por su manipulación. Oxidación. Oxidación o sulfatación de componentes, como se ve en el 4, deja fuera de garantía. Aunque nuestras placas están protegidas contra sulfatación, depende de los ambientes húmedos y la mala circulación de aire en una placa, puede tener oxidación y sulfatación. Esto va a dejar fuera de garantía el producto, ya que no es un daño, no es un problema esencial de la placa. Por eso siempre recomendamos tener la PC en un lugar donde no haya humedad y que tenga buena circulación de aire, que tenga un buen airflow dentro del gabinete. Después la parte de chipset quemados o componentes quemados superficiales o reventados. Esto es uno de los daños capaz más conocidos en placa de video. Un componente que falla de fábrica nunca va a generar este tipo de cortos en los que exploten. Para que el componente tenga este tipo de daño, sí o sí necesitamos que sufra una sobrecarga de alimentación, ya sea por un problema de fuente, un problema eléctrico directamente el toma de la pared 220, y eso no es un daño, no es una falla de la placa en sí, sino que es una falla sobre la alimentación, entonces no queda cubierto en la garantía. Eh, los daños más comunes que recibimos en orden en particular, de abajo hacia arriba, son los pines doblados, todo lo que es pin de socket 1151, 1156 y para atrás, todo lo que sean pines es muy común que el cliente o el usuario final por una mala manipulación, porque no sabe o porque simplemente tuvo una falla, los termina dañando. Ya el más mínimo golpe o daño a esos pines puede generar pérdida de contactos en pad de conexión, particularmente en la CPU, y hay veces que no importa la reparación que se haga, esos pads no pueden volver a colocarse, entonces el producto no va a tener ningún tipo de reparación, por eso que esto lo va a dejar siempre fuera de garantía. Las pistas rotas, como se vio en la foto anterior, de una herramienta que se escapa sin querer y termina cortándolas. Componentes superficiales que se hayan roto o volado directamente por la misma forma, normalmente por la manipulación, pueden salirse componentes. La ausencia de un componente que debe estar en la placa va a eliminar la garantía. Y componentes rotos o quemados, como son chipsets o otros componentes lógicos grandes, que se nota por quemaduras o por daños inducidos, es común que nos lleguen al RMA, más después de tormentas o equipos que no están protegidos a picos de tensión. Acá hay bastante rápido esta presentación, después la van a poder tener. Se puede ver un pequeño circuito eléctrico de una placa. Se ve cómo la oxidación puede formarse alrededor de componentes, generando capacitancias o resistencias parásitas o fantasmas, que lo que hacen es subir valores de resistencia en lugar donde debe haber, o generar pequeñas capacitancias dentro de mismas pistas, que esto puede generar desde cortos hasta problemas de conexión, estabilidad en el uso de la computadora.
Por eso es siempre importante tener el producto protegido ante la humedad y lo que es la sulfatación en general. Eh, Hasta acá tendríamos la parte de lo que es el chequeo de daños inducidos, lo otro que es ID. Si necesitan hacer alguna consulta. Perfecto. Seguimos entonces. Igual recordamos que esto va, la presentación esta va a quedar para todos ustedes, no hay ningún problema. Y de todas formas, yo les prometo dejarles mi contacto justamente para cualquier consulta que tengan, ya sea cualquiera de nuestros productos, puedan hacerla por correo electrónico, ya sea sobre esto u otros casos. Luego de chequear todo lo que está inducido, ya empezamos con más con la recepción del RMA y comenzamos con la parte de las mediciones eléctricas. Para hacer las mediciones eléctricas de una placa, lo que hacemos es, obviamente, con el producto completamente desconectado, sin ningún componente colocado, procesadores, memorias, con un tester común, de preferencia uno que tenga sonido en la parte de conductividad. Elegimos la función de impedancia, como se ve ahí en la foto, ya sea el que tiene el símbolo del diodo, el que parece una flecha con un renglón, o normalmente lo que es 200 ohm, son los que nos permiten medir impedancias, de preferencia, como decía recién, uno que tenga la opción de sonido, como se ve en el gráfico, en las ondas de tipo chicharra o pitómetro mal llamado, ya que va a ser más fácil la detección de fallas. Lo que tenemos que hacer es, como se ve en el gráfico, colocando las puntas del tester, colocamos el positivo del tester encima de cualquier zona donde haya masa de la placa. Lo más común es encima de un conector USB, encima del conector HDMI, en los límites de lo que es los conectores de VGA, ya que ahí es una conexión a tierra directa, y con la punta negra, la punta del negativo, vamos a estar midiendo en distintos puntos para verificar los voltajes más importantes. Vamos a medir en el conector 24 lo que son 3 volts, 5 volts, 12 y 5 volts standby, que son los valores capas más importantes que nos da la fuente a el motherboard. Algo que aclaramos es que algunos chipsets más viejos generaban sonidos de corto, o sea, impedancias muy bajas, en donde no había cortos. Esto se aclara más adelante en qué chipsets en particular ocurre, pero siempre recomendamos en casos como este, si tenemos una placa en que tenemos una duda si está en corto o no, es tomar una igual que sepamos que esté funcionando y hacer la misma medición en el mismo lugar. Si el valor es parecido, cercano, alrededor del 5 o 10% de diferencia, estamos bien. Si el valor es muy distinto, ya sabemos que esa línea está en corto o en muy baja impedancia, lo cual puede ser un problema. Acá tenemos un diagrama del conector de 24 pines de la placa madre. En la izquierda vemos todos los valores que tiene el conector y en la derecha vemos particularmente los que vamos a medir, que son 3 volts, 5 volts, 5 volts standby y 12 volts. Tenemos marcadas ahí 3 valores de tierra. Normalmente los medimos como para verificar que no haya ningún problema de continuidad en la tierra. No es común, pero por las dudas los tenemos ahí, ya que son simplemente 3 segundos más de mediciones que puede capaz prevenirse algún problema. Siempre que estemos midiendo una tierra, vamos a tener una conductividad de 0 o de 1, porque es perfecta. Ya en 3 volts, 5 volts es donde vamos a ver los distintos valores. Acá vemos, por ejemplo, tenemos conectado el positivo a una masa. Perdón un segundito, acá consultan si mucha tierra también puede generar una falla. La medición de la tierra es lo mismo que juntar los dos puntos porque es la masa continua, nos va a dar continuidad perfecta, no hay mucha tierra que te pueda dar. Si tenés un valor de impedancia, o sea, si no tenés el sonido o el valor muy muy bajo de impedancia cuando estás viendo una tierra, es que lo más seguro tengas un problema de sulfatación u óxido en algún punto, entonces estás generando estas resistencias parasitarias que nos generan problemas y ahí ya sabes que
hay un problema en la placa que ya hay que verificar si se escapó sin querer, que no hayamos visto un punto donde hubiera óxido o sulfatación. Viendo, como estamos hablando, perdón, viendo acá en la placa estamos conectados, tenemos el positivo enganchado encima del USB en la chapa para justamente tener una masa, una tierra. No hace falta engancharlo como hicimos nosotros, esto es más que todo un carácter ilustrativo para las fotos, simplemente con apoyar la punta estamos bien. Si ven las puntas de nuestro tester están adaptadas con filamentos para que sea más fácil la medición en componentes más pequeños, pero no hace falta eso en realidad, simplemente con las puntas de tester común que vienen de cualquier tester van a funcionar correctamente. Vemos el conector de 24 pin conectado a la mother. Recordemos que la imagen que vimos recién va a estar espejada cuando lo conectemos. Así que vamos a ver ahora cómo se mide directamente en el mother. Vemos dónde están los valores de 3 volt y 5 volt y 12 volt. Vemos que son el primero y el segundo desde el último. Y acá vemos bien en la foto que lo que estamos midiendo dónde está los 3 volt en la placa. Como vemos, tenemos un valor de impedancia de 320, es un valor bastante alto. Si está por encima del 200, ya sabemos que es correcto. Cada placa, cada chipset distinto puede tener un valor de impedancia en el mismo lugar variado. No es lo mismo el medir 3 volt en una H110 que medir el 3 volt en una F268 o en una Z370. Por eso es que no hay que guiarse con que el número siempre sea igual. Sí tiene que ser igual o muy parecido dentro de comparativas en las mismas placas. No hace falta recordar cada número en sí, lo importante es que sea superior a 200. Acá estamos viendo lo que es la parte de 5 volt. También vemos ahí con el conector de la misma forma. Lo que son 12 volt. Vemos que los valores de impedancia son distintos porque pasamos por distintos componentes en el circuito justamente. Y acá aclaramos en particular, por ejemplo, en placas de chipset G31 y G41, también pasa con H61, H81, que cuando medimos 3 volt nos da un valor muy bajo, 0,12, o sea, si tenemos el sonido nos vamos a escuchar el pitido y vamos a pensar que es un corto, pero ese valor es correcto en este tipo de chipsets. Si vemos que es muy bajo, recomendamos medir con otra placa igual, pero no hay que asustarse si en estos tipos de chipsets el valor es muy bajo. En los chipsets más actuales, todo lo que son Intel generación 100 y su comparativa AMD, ya no hay ninguno que en 3 volt tenga un valor muy bajo como para que haga un error, para que parezca que hace un error como este, así que no es algo a que preocuparse. Es más importante para productos que son más antiguos. Hasta ahí hacemos lo que son las mediciones en lo que es el conector de 24 pins y más que todo el principal uso del tester en lo que es la medición de continuidad. Nosotros usamos, aunque parezca raro, el positivo en la masa y el negativo en el conector por una cuestión de la placa tiene distintos circuitos de transistores y diodos que si lo ponemos en el sentido común nos van a dar valores de impedancia 100 en todos los lugares por lo cómo funciona la parte de los diodos, entonces no podríamos detectar los cortos. Colocándolo al revés, hacemos un bypass a la mayoría de los diodos, entonces podemos hacer unas mediciones más correctas y saber si hay algún corto o no. ¿Hay alguna consulta sobre la parte del uso de tester o la medición en el conector de 24 pines? Esperamos un minutito más a ver si hay alguna consulta.
Vemos una consulta acá, preguntan, se haya depositado polvo por porcillo entre los chips debajo de los disipadores. No es común que polvo debajo del chipset genere conflicto. El mayor problema que puede haber ahí es la parte de óxido, más cuando cae líquido o condensaciones de humedad. El polvo en sí no va a generar un problema de conexión en lo que es debajo del chipset porque el polvo no es conductivo y los puntos de soldadura que tiene ahí abajo son puntos VGA, lo que se llama Ball Grid Array, así que no va a perder la conexión. Igual siempre vamos a recomendar, si es posible, soplar un poco de abajo, no utilizar aire comprimido en los de lata, ya que a veces cuando queda el final puede meter justamente el gas comprimido, salga a medio estado líquido y genere problemas de conductividad por la humedad misma. Así que nunca tuvimos problema de que haya polvo debajo de chipsets y debajo del disipador no va a generar ningún conflicto porque no tiene ninguna conexión. Pregunta también si en el 5 volt y 12 volt cuál sería el valor que debería dar. Los valores de impedancia varían, depende del modelo de placa, modelo de chipset. No hay un valor concreto. Como les comentaba, lo importante es que sí o sí superen los 200, que aparezca por lo menos en la parte de impedancia el valor de 200. Así sabemos que no hay ningún corto en ningún componente. Si uno mide 5 volt y 12 volt de una placa con el chipset, por ejemplo, el H110, y después agarra una, una placa AMD, no va a tener el mismo valor. Incluso dentro del mismo Intel, si agarra una placa de otro chipset, no va a tener el mismo valor. Capaz lo tenga parecidos, capaz no, pero lo importante es que supere el valor de 200. La tercera pregunta que tenemos, ¿un corto significa que la placa está mal pero no fuera de garantía? Sí, si hay un corto en la placa puede ser que haya fallado algún componente que haya quedado en corto. Recomendamos por lo menos verificar que no se vea verificar no haya ningún componente que se haya visto quemado o volado. Pero sí, si hay un corto, lo más seguro es que falló el componente, entonces estaría el producto en garantía justamente para el RMA. La idea es que con estas mediciones uno pueda identificar, después de que sabemos que no hay ningún daño inducido, cualquier medición que tengamos errónea. Corto significa que la placa tiene un problema que hay que hacer valer el RMA. Preguntan lo de los datasheets si hay para cada valor de impedancia de la placa. Eh, hay, existen valores más o menos para cada placa, para cada revisión. No son valores que se den al público. eh, Más que todo porque como varía de placa a placa, no hay un valor que si tenemos 5 puntos más o 5 puntos menos nos cambie, ya que hay un valor de tolerancia del 10% por lo menos. La verdad es que realmente lo único que nos importa es que supere el valor de 200 y si tenemos alguna duda es compararlo con otra placa igual que sepamos que está funcionando. Si tienen un valor parecido o igual, sabemos que ese valor de impedancia va a estar correcto. No hay una datasheet necesaria para cada modelo ni nada por el estilo. Preguntan, en la Tierra es muy frecuente en nuestra zona, generalmente en la RAN, ¿cuál es la mejor medida a llevar? Eh, no, perdón, no entiendo a qué se refiere con la Tierra es muy frecuente. O sea, lo que nosotros llamamos Tierra en la placa es justamente la continuidad, es lo que llamamos nosotros, la Tierra es justamente cuando uno ve en la pared tendría que tener el enchufe de 3 conectores. El que está más separado hacia abajo de la Tierra es el que cierra el circuito, es el que nos previene de los problemas ya desde un punto de vista eléctrico. Eh, no hay no es una cosa que es frecuente, no, en todos los productos va a estar por igual. Te pido después al final de la, de la presentación, si querés detallarme mejor esta pregunta por correo, así te puedo capaz responder mejor porque la verdad creo que no te entendería la pregunta.
Después preguntan si se hace cambio de socket, si está en garantía. Esto es más una pregunta para el final, pero no, un daño del socket ya es daño inducido. Así que no lo cubriría la garantía. Nosotros tenemos el servicio Gigabyte Friendly para productos fuera de garantía por daños inducidos o por que esté fuera de garantía del producto por tiempo, pero cualquier daño en el socket ya te va a dejar siempre fuera de garantía. Nosotros hacemos el cambio de socket, pero como un extra servicio. No forma parte de la garantía del cambio de socket. No es posible que venga de fábrica mal un socket, un pin doblado, un pin roto, un pin faltante, porque los productos se prueban antes de salir de fábrica. Así que no puedes tener una rotura en el socket si no es por la manipulación del producto. Vamos a verificar qué pregunta más queda. Consulta, en una B85 tengo una sobretensión la cual enciende al desconectar el conector del procesador, pero no logra identificar el componente que está fallando. Lo que está queriendo medir... Ya con lo que estábamos midiendo, vamos a medir más adelante, lo que es la parte de la fase del CPU, habría que medir con lo que vamos a ver ahora a continuación, lo que es la medición de cortos en la fase CPU, porque un corte ahí puede estar teniendo un problema de encendido o incluso problemas que terminan haciendo fallar a procesadores. Por eso que esperemos a que mostrar las siguientes mediciones cómo hacerlas, a ver si te ayudan para encontrar la falla en esta B85. Cualquier consulta igual que te quede al final, me la puedes hacer una pregunta y si no, como le comentaba recién a la anterior respuesta, van a tener mi contacto al final para hacer cualquier consulta en particular que quieran. Vamos a continuar ya con esto. Un segundito. Vamos a apretar. Perfecto. Continuando para la parte de las mediciones con el tester, tenemos lo que es la parte del VCore o medición de fase del CPU. Estas son las mediciones capaz más importantes a hacer, ya que son las que si hay un corto acá no deberíamos jamás colocar un procesador en el mother, ya que podría causar problemas, podría quemarlo, puede hacerlo fallar. Por esto siempre recomendamos medir la parte de VCore de la misma forma que medíamos con el tester las anteriores. La impedancia, como marcamos acá, debe ser superior a 100, lo común es 110, 120. Si es valor más bajo que eso o directamente no, figura la continuidad perfecta, sea corto, ya es un producto que habría que verificar que no haya ninguna fase quemada en la vista y si no hay un problema que ya es un RMA y el producto debería ir para cambio, para que llegue a nosotros para la reparación. Como ven en la foto, este producto tiene 4 fases, la podemos distinguir prácticamente por cada bobina que se ve abajo, esos encapsulados cuadrados medio grises, medio violetas. Para las mediciones de acá, con el tester de la misma forma, vamos a colocarnos con el positivo en cualquier punto de masa o tierra y vamos a medir lo que es el conector de 12 volt ATX, el conector de 12 volt que va alimentado directamente al procesador. Es una señal de 12 volt distinta a la que medimos antes, así que puede ser que esta tenga corto y las anteriores no. Para medirlo se mide de la misma forma. Vemos en el conector tenemos los dos cables amarillos que son los de alimentación de 12 volt y los dos cables negros que son los de masa. Así sabemos cuáles van a ser masa y cuáles no. Entonces medimos el conector donde sabemos que va el cable amarillo, donde van los 12 volt. Medimos continuidad y mientras estemos superando los 100, en realidad se prefiere que llegue a los 200, vamos a estar bien. En este caso se está midiendo en este modelo un 493, estamos seguros que no hay ningún conflicto. Si el valor es muy bajo, como siempre recomendamos comparar con otra madre igual. Si esto no es posible y tienen muchas dudas para hacer pruebas, recomendamos que se comuniquen con nosotros, que capaz tengamos uno de esos modelos en nuestro poder para hacerles ese valor de comparativa. Después de lo que es la medición de esta, podemos medir ambos conectores, están en serie, o sea, medir ya sea un punto o el otro de los que son de 12 volt, es lo mismo, no va a hacer ninguna diferencia.
Si lo quieren por preferencia, midan los dos, pero les va a dar el mismo valor. Dando vuelta a la placa, podemos ver abajo en las bobinas que les mostré antes recién, se pueden ver justamente los pines de las mismas, que normalmente son más gruesas, en los casos de los que no son de soldadura superficial. Siempre recomendamos también medir las bobinas directamente, ya que hay veces que la impedancia en el conector de 12 volt nos puede dar bien, o nos puede parecer que están bien, pero cuando medimos la bobina estamos teniendo un corto, y eso puede darnos un problema, no que nos queme un procesador, pero sí esos problemas de el equipo se me apaga solo, tengo inestabilidad, o tengo problemas al querer hacer overclock, o cosas para el estilo, porque no recibe toda la alimentación correspondiente. Para medir las bobinas, buscamos una masa, buscamos la masa en el conector de 12 volt o buscamos una masa del otro lado de la placa. Recomendamos usar la masa que encontramos en el conector de 12 volt porque es más accesible que tener que estar una mano atrás de la placa y otra adelante. Y directamente medimos en cada bobina, en cada pin de la misma, que haya continuidad. Hay veces que pueden parecer que hace cero y de repente empieza a subir de a poco. Eso es común, pues está cargando la bobina con la corriente que estamos dando con el tester. Estos valores pueden estar por encima de los 100, llegar hasta los 400. Lo importante es que no sea menor a 100 como marcamos antes. Vemos, estamos con el positivo conectado en la masa del 12 volt y medimos cada punto de cada bobina. Con eso, ya sabiendo que no tenemos ningún problema de continuidad, que los valores están correctos, ya no vamos a tener ningún miedo de colocar el procesador para arrancar el equipo y que se queme o genere alguna falla. En particular en lo que es la parte de la medición de lo que es el CPU y las fases de V-Core. Si tienen alguna consulta, es el momento para hacerla. Tengo acá ya una pregunta. Me consultan, en una F268 me da un valor de 730 en el conector. ¿Está bien? Sí, puede ser incluso más alto, como pasa en ese modelo. Cada modelo de la medición va a ser distinta porque los componentes son distintos, la cantidad de fases son distintas, el regulador que utiliza para la parte de alimentación es distinta, entonces puede ser que te dé valores distintos. Si tenés la duda, es agarrar otro producto igual, otro F268HM, como me consultás, y eh, medir de la misma forma esa placa. Si ambos tienen el mismo valor, sabes que está bien. Si es muy bajo o muy alto la diferencia, ahí puede ser que tengas un problema con la placa. Si es muy bajo, un componente puede estar en corto. Si es muy alto, capaz a un componente, en vez de estar en corto, esté abierto. Entonces, no, el valor va a ser mucho más alto. Porque mientras más abierta esté la placa, mientras menos circuito haya, más alto va a ser el abierto perfecto, en que no haya el vacío, es como tener las dos puntas conectadas al aire. Entonces tendrías un problema de conexión, no te estaría llegando alimentación correcta a la placa. Siempre recomendamos, y esto lo repito muchas veces porque a nosotros nos soluciona mucho, es compararla con otra placa igual. De esa forma te quedas tranquilo de que los valores de impedancia son correctos. Si hay alguna otra consulta. Bueno, continuamos igual cuando terminemos la presentación. Cualquier pregunta que les haya quedado en el tintero me la pueden hacer sin ningún problema. Ya midiendo conector 24 pin, ya midiendo el conector directo que va al CPU de ATX, ya sabemos que no tenemos ningún corto ahí, pues si tuviéramos algún corto en algún lugar ya sabríamos que la placa pasa de RMA. Pasamos a la parte de lo que es la batería del CMOS. La batería del CMOS, para los que no saben cómo funciona, lo que hace es mantener alimentado a la memoria del BIOS, lo que es el CMOS, que almacena los datos de la configuración y valores. Si la pila no está o la pila está descargada, esos valores no quedan guardados, entonces es muy común que tu PC no guarde la fecha y la hora, no guarde configuraciones que le hagas y
Depende del caso, de si la batería tiene alguna falla, puede ser incluso que te cambie valores o el mismo BIOS se corrompa y entonces no puedas directamente arrancar el equipo. Por eso nosotros lo que recomendamos es, en esta etapa de mediciones, medir lo que es la pila. Para medir la pila, colocamos el tester en la parte de medición de voltaje en continuo, retiramos la pila y la medimos, simplemente ponemos el negativo de la pila en el negativo, el positivo en el positivo con el tester y medimos que sea un valor superior a los 2,9 volt. Si el valor es 2,8 puede ser, no puede ya funcionar, pero ya incluso 2,8 y mientras más abajo peor, ya recomendamos primero cambiar la pila. Una pila que no está completamente cargada puede traer problemas, más, más descargada está todavía. Cuando ya llega a los 2 volts es común que empiece a generar problemas, más abajo puede generar más conflictos y si directamente está descargada en 0 volt puede generar directamente un corto en lo que es el conector de la batería y el equipo puede directamente no arrancar. Capaz sacando la pila funciona, pero no va a almacenar ningún valor. Eh, Después tenemos lo que es la parte de la corriente de la pila. La corriente de la pila también es importante medirla porque si el producto tiene una pérdida de corriente muy grande, puede generar conflictos desde que no almacene datos de BIOS a que tenga problemas de inicio, ya que van directamente a lo que es la parte de alimentación del BIOS. La cuestión es que uno no puede medir la corriente de una pila simplemente con el tester, ya que necesita tener un circuito armado para medir corriente. Entonces lo que hacemos nosotros es, como vamos a mostrar ahora a continuación, es un pequeño circuito dentro de la mother. De esa forma uno puede medir esta pérdida con los conectores, con los componentes mismos que tiene la placa y saber si la tiene o no. Si tenemos una pérdida vamos a recomendar cambiar la pila, pero si con una pila nueva y se hace la medición de corriente sigue habiendo pérdida, es que capaz haya un problema en la placa. Para hacer la medición, mostramos acá en la foto, lo que hacemos es colocamos la pila apoyada como muestran ahí en el conector de jack de audio o puede ser en el USB, de la misma forma que medimos la masa. Apoyamos con el negativo y colocando para medir corriente alterna en 200 microamperes, medimos con el positivo del tester, como se ve en el positivo de la pila, y el negativo del tester en el positivo del conector de la pila, como se ve en la foto, el contacto más chiquito. Acá lo vemos con las manos como se ve, estamos con la pila apoyada en el conector del 3,5 y tenemos medio el tester como mostramos recién. En este caso estamos teniendo un valor de pérdida menor a los 10 microamperes, así que estamos bien. Cuando el valor es muy grande, cuando ya llega a los 10 microamperes, ya tenemos un problema de pérdida y recomendamos cambiar la pila. Y si persiste, tenemos ya un problema con la mother, capaz a un capacitor que esté pinchado o alguno de los distintos componentes que trabaja junto con el BIOS para mantener la alimentación. Esto obviamente ya sería un RMA, salvo que veamos que estén golpeados o quemados, así que directamente se pasaría a nosotros. Otra forma de medirla, no es muy recomendada, pero capaz es más práctica para algunos, es como muestra acá, en vez de sacar la pila, es simplemente separarla utilizando las puntas del tester y hacer el mismo tipo de medición. Esta medición puede ser incorrecta, ya que uno está haciendo fuerza con la punta del tester, entonces por eso recomendamos el otro sistema que es un poco más práctico, ya que no hay que hacer ninguna fuerza ni ninguna presión extraña. Me pasaron acá una pregunta, antes de ir con la siguiente parte de lo que es el CMOS. Consultan si puedo usar una masa de las anteriores de los conectores del 12ATX. Pasa que para la medición de la pila necesitamos sacar la batería de la mother para medirlo y para la parte de lo que es apoyarla para la pérdida de corrientes, de la pérdida de corriente, sí o sí necesitamos que esté apoyado en uno de los conectores por la superficie de contacto. Así que necesitamos sí o sí que se mida de esta forma. No se puede utilizar el conector de 12 volt para hacer este tipo de mediciones. Si la pregunta venía a la parte de la medición del conector de 12 volt y las bobinas, sí, se puede usar cualquier masa de la placa para hacer este tipo de mediciones. Si no era tu consulta, al final por favor pregúntamela de vuelta aclarándolo, así
podemos darte una mejor respuesta. Ya verificando que no tenemos ningún valor de pérdida, ningún valor con la pila, todo eso, ya hicimos todas las misiones principales a la placa, así que ya incluso podríamos arrancar el equipo, verificar si el producto enciende y ya empezar a ver si la madre trabaja. Muchas veces el equipo no arranca o no da detección de memorias o te dicen no da video. No, todo eso puede suceder simplemente porque la parte de lo que es el BIOS está corrupto. El BIOS corrupto puede ocurrir por varias razones. La más común es la entrada de una señal de estática o un pico de tensión en la placa. No tiene que ser muy alto, ya que el BIOS es bastante sensible, por eso está alimentado por una pila de 3 volts. Y es muy común en el armado del equipo, el usuario final no utiliza una descarga, o sea, no usa una pulsera antiestática o está aislado durante el armado y esto puede generar problemas. Como un BIOS corrupto puede hacer desde detección de memorias hasta detección de CPU o no tiene que hacer la etapa de boteo, siempre recomendamos ante el primer problema de arranque es hacer el clear CMOS. Nosotros en nuestra página de garantía tenemos una pestaña de tutoriales mostrando un video de cómo hacer esto, así pueden dirigir a cualquier usuario final que les haga una consulta, pero acá lo pueden ver básicamente cómo hacerlo. El clear CMOS es básicamente hacer un corto en lo que es el conector de la pila para que se descarguen todos los capacitores, se borre cualquier configuración rara que haya en el BIOS y volviendo a colocar la batería para que arranque con un ajuste cambiado. De esa forma se borra todo lo que es la parte de la memoria volátil del CMOS, que es la que se puede llegar a corromper, y se soluciona el problema. Si el problema persiste de todas formas, puede ser que obviamente que sea otro componente de la placa, o puede ser que la falla del BIOS no sea en la parte de la memoria volátil, sino en la parte de la memoria estática, la que no se borra. En ese caso, ya es un problema de que hay que hacer RMA, hay que hacer cambiar el producto porque no hay forma actual de hacer lo que se llama reflash de BIOS sin manipular el producto y habría que solamente el personal capacitado puede hacer este tipo de trabajo sin eliminar la garantía del producto. Acá vemos justamente el proceso como lo hacemos. Obviamente primero para hacer clear CMOS desenchufamos todos los conectores de alimentación de la fuente, el de 24 pines y el que va directamente al procesador, el ATX. Si tiene una placa de video conectada con conexión, tiene también una conexión aparte de la fuente, también se desconecta eso por las dudas. No debería hacer conflicto, pero es mejor prevenir que lamentar. Corriendo eso, lo único que hacemos es, como vemos en la primera foto, tenemos un par de pines que se llaman clear CMOS, donde podemos puentearlos con una pinza, un destornillador, con cualquier componente metálico, por 10 a 15 segundos. Recomendamos por lo menos a veces incluso un minuto si tienen el tiempo para asegurar la descarga. Pero como es incómodo, es molesto tener que estar ahí con un jumper o con una pinza, como en este caso. Recomendamos, un segundito por favor. Recomendamos nosotros hacer lo que es dar vuelta a la pila. Para nosotros dar vuelta a la pila es la forma más práctica de hacer un clear CMOS, es simplemente sacar la pila y ponerla al revés. Al ponerla al revés estamos puenteando de la misma forma que hacemos con la pinza esto y simplemente lo damos vuelta y tenemos las manos libres para estar haciendo otra parte de nuestro trabajo. Así pasan los 8, 10, 30 segundos, un minuto, el tiempo que quieran colocarlo, y después simplemente sacamos la pila, la ponemos de vuelta al derecho y ya se hizo el clear CMOS. La forma más práctica porque no requerimos ninguna otra herramienta para hacerlo. Acá mostramos en fotos cómo encontramos el conector de la batería, cómo la sacamos. Se ve justamente los dos contactos que tiene la pila, como vimos, el del positivo y el del negativo. Y lo único que necesitamos es puentearlo, ya sea apoyando la pila o, como recomendamos en la foto anterior, colocándola al revés, ya que hacemos el mismo tipo de corto para la descarga. Quedó una pregunta a la que me hizo la pregunta recién, vamos a responderla ahora rápido.
Preguntaba por la parte de las bobinas. Sí, cualquier masa de la placa se puede hacer para la medición de estas bobinas. No tiene que ser necesariamente la del conector de 12 volt. Recomendamos la del conector de 12 volt porque así estás midiendo en la misma parte del circuito, pero puedes usar la chapa que está alrededor de USB o la chapa que está alrededor del conector del plug de 3,5 de audio o cualquier contacto de chapa que tengas ahí a la vista, como puede ser el de LAN o parecidos. Acá vemos como es básicamente para hacerlo corto en 8 o 10 segundos, simplemente pulsamos la misma pila para hacer el puenteo entre ambos puntos. Igual recomendamos colocarla al revés, porque al colocarla al revés uno tiene manos libres, uno sabe que está haciendo contacto seguro y no tiene chance de fallar haciendo el clear CMOS. Acá me consulta si lo de dar vuelta de pila funciona para cualquier placa, solo para la Gigabyte. Yo debería hablar solo de Gigabyte, pero esto es igual para todas las mothers, porque esto el cierre de circuito, el QRCMOS es algo básico de cualquier parte de la computación. Lo de la vuelta de pila se puede hacer para todas las placas, para todos los modelos e incluso para los bricks. Justo lo que vamos a mostrar ahora a continuación es con un bricks. Los bricks, por ejemplo, vemos que tiene la batería de esta forma. No, algunos vienen con el conector iguales que en la mother, que le podemos dar vuelta a la pila, pero en casos como este que no podemos, sí o sí tenemos que recurrir a desconectarla y hacer un corto en los pines de conector de la batería, ya sea con un destornillador o como usamos nosotros acá las puntas de la brusela. El tiempo mínimo que requiere es de 8 a 10 segundos, no debería requerir más para hacer lo que es la parte de el Clear CMOS. No debería necesitar más tiempo. Nosotros recomendamos siempre un poco más de 10 segundos preventivamente por las dudas. Lo importante es siempre tener desconectados los conectores de 24 pines, el de ATX 12 volt y el de ATX, el de 12 volt de PCI, el que van a las placas de video en el caso que tenga una placa de video conectada. Después, lo último que tenemos para lo que es el troubleshooting o las soluciones al BIOS es lo que es el auto recovery. Para los equipos que tienen dos BIOS, main y backup, el backup funciona justamente para cuando el main está fallando, arranque con ese segundo. Normalmente el auto recovery se hace automáticamente, el equipo arranca y no ve que no puede arrancar con el BIOS, lo va a hacer 6, 7, 8 veces y automáticamente va a pasar al anterior, al de backup. Pasa a veces que por la falla que tiene el main no puede arrancar del backup, por eso que se puede forzar este auto recovery. Para hacer el auto recovery es bastante sencillo, lo único que hay que hacer es con el equipo prendido, es cuando uno enciende el equipo, apagarlo con el botón sosteniéndolo. Cuando se apague el producto, mantener el botón encendido por lo menos 10-15 segundos. Y cuando pasen esos 10-15 segundos, soltarlo y apretarlo de vuelta. De esa forma vas a forzar a que entre con el BIOS de backup. El equipo va a reconocer el cambio de señal y va a entrar al backup. Si no arranca de todas formas o sigue queriendo arrancar con el main, puede ser que el auto recovery no haya funcionado. Si arranca con el backup y sigue con el problema, lo más seguro es que la falla que haya tenido el main se haya pasado también al backup y entonces ya recomendamos hacer valer el RMA del producto, ya que hay que hacer una manipulación del equipo para salvar esos BIOS. Me consultan si puede un BIOS corrupto generar apagados repentinos o fallas en BIOS mientras se está utilizando. Si el equipo arrancó y ya podemos entrar al sistema operativo, el BIOS ya pasó su etapa, la etapa de buteo, ya no hay ningún problema que haya en el BIOS ahí, no podría afectar el correo del sistema operativo. Si los apagados son en el BIOS, si los apagados son cuando está arrancando el equipo o directamente cuando no arranca, o tampoco no da video, sí es que puede ser una corrupción del BIOS. Pero si da video y el equipo ya empieza la etapa de buteo, o sea, ya hace el pitido de que el equipo arrancó y que terminó el post, ya no es un problema de BIOS lo que estás teniendo, sino hay un problema ya sea en un componente de la mother o en la parte de inicio del sistema operativo. Como mostrábamos, apagamos, sosteníamos el botón 10 segundos, soltábamos y apretábamos de vuelta para prenderlo y forzábamos el auto recovery. Forzando el auto recovery entra el backup. Si no entra el backup de todas formas,
es un problema, pero si entra el backup, recomendamos ahí es actualizar el BIOS. Aunque ya tenga uno instalado de la última versión, actualizar el BIOS estando en el backup, lo que va a hacer es cargar de vuelta el BIOS cargar de vuelta el archivo del BIOS en el BIOS en el que está, en este caso en el backup, y después va a hacer lo mismo en el main, en el otro que no está. Al hacer eso, vamos a hacer un pseudo reflash, entonces vamos a poder capaz solucionar el problema de corrupción. Por eso es muy importante los productos que tienen dos BIOS, hacer el auto recovery para que arranque con el backup y hacer la actualización. Por esa forma no hace falta, en casos como este, sacar el main BIOS para flashearlo, ya que se puede reflashear de esta forma, así solucionando problemas de corrupción que pueden ser generados ya sea por la manipulación o problemas de señal de estática. Ya entrando al BIOS, siempre recomendamos probar todos los puertos USB, salvo en modelos viejos en que utilizaban un controlador aparte para los USB 3.0 y 3.1. Ya todo se maneja por el chipset, entonces debería poder levantarse desde el BIOS sin problema. Si no funciona uno de los conectores USB estando en el BIOS, en los modelos que son así, ya sabemos que tenemos un problema ya sea en el chipset o en un componente intermedio entre ellos, así que eso ya sería un RMA. Y lo otro que siempre recomendamos ver es que estemos en la última versión del BIOS. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la primera foto que el BIOS está, el main está en el F6, el backup está en el F1. Eso pasa que recién se actualizó el BIOS del main y no se pasó lo que es el backup. Eso se va a hacer automáticamente cuando uno apague el equipo correctamente. Lo otro que tenemos acá marcado, como ven, es la parte de la LAN MAC address. Muchas veces cuando un cliente te dice que tiene problemas de LAN y no puede conectarse a internet o no le prende las luces de la LAN, una forma rápida de verificar si no hubo ningún corto, si ese es un problema, es entrar acá, entrar a la parte de información del sistema del BIOS y vamos a ver tres casos como tenemos en pantalla. El primero es una LAN MAC address que está correcta, es una MAC address que está igual a la etiqueta que aparece en la mother con el valor correcto. En el segundo tenemos números aleatorios, eso significa que el chip de LAN tuvo un problema y tuvo un problema con la MAC y cambió. Al cambiar la MAC hay veces que puede ser que no levante. La solución es sencilla, es simplemente correr cualquier programa, ya sea de OS o de Windows, que te permita reflashar la MAC de la LAN. Hay muchos programas libres que te permiten hacerlo, eso no elimina la garantía en ningún sentido. Y la tercera opción es como se ve en la tercera foto, que dice NA, de Non-Available. Cuando aparece Non-Available está el problema de que el chip de LAN no lo está siendo reconocido. Implica que el chip de LAN está fallado, o tuvo un corto, o se quemó. Por eso siempre recomendamos en este momento verificar que no se haya pasado, que se quemó. Si no hay ningún daño inducido en el chip de LAN, ya es RMA, ya es un cambio de producto. No es muy común este tipo de fallas, es más común capaz que se cambie el número de la MAC, pero eso es incluso algo que a nivel usuario uno puede hacer buscando los programas necesarios o pueden llevarlo al reseller eh, o al distribuidor en este caso para que se haga el intento de reflash de la MAC del mismo. Después ya de esto recomendamos siempre hacer las pruebas de audio ya en sistema operativo, por una cuestión de que verificar que levanten los drivers, pero ya si llegamos a este punto que entramos al BIOS y tenemos estabilidad, ya no encontramos ningún problema de RMA sencillo en ninguna parte de lo que se llama esto, que es el pretesteo. Ya todo el siguiente de las pruebas que estamos haciendo ya es una prueba más exhaustiva, ya es una cuestión de compatibilidad con sistemas operativos, con los otros componentes que tiene, verificar que el equipo quede encendido por un tiempo con algún programa que le genere un poco de esfuerzo para verificar que por temperaturas o algo esté fallando, pero yo creo que ya con este proceso, que como ven las mediciones eléctricas las pueden hacer bastante rápido, más con la práctica, pueden chequear rápido si un producto está en RMA, incluso cuando el cliente trae la placa por primera vez, y ya saber si tiene que hacer el cambio del producto y hacerlo valer con su distribuidor la RMA del mismo. Lo último que siempre vamos a recomendar, y explicamos porque a veces que nos han preguntado mucho, es la parte de limpieza de la mother.
Limpieza de la madre del CPU siempre recomendamos limpiarla primero con aire, el soplar, no con, obviamente no soplar con la boca, ya que uno puede sin querer escupir saliva y eso genera problemas, sino utilizar aire comprimido en lata, siempre verificar que esté bien cargada para que no deje los restos del final del gas sin comprimir que pueden generar humedad, o utilizar compresores que estén aislados para que no haya problema de estática, o las peras fotográficas que aunque más cansado uno porque tiene que estar apretando todo el tiempo, es en la mejor solución ya que no genera estática ni genera un problema de humedad. Para limpieza sino más profunda, un cepillo de dientes de cerdas suaves con un poco de alcohol isopropílico y limpiamos lo que es conectores de RAM, conectores de PCI Express, conectores de SATA. Después ya no hay más que podamos explicarles, pues no hay más del proceso de pretesteo, ya sería la parte final del entrenamiento. La idea con esto es que puedan implementar estas herramientas de trabajo ustedes para que puedan acelerar su proceso de RMA y aparte conozcan un poco cómo es la primera parte de la resolución que hacemos nosotros cuando nos llegan productos. Siempre les vamos a recomendar que en caso de productos que queden fuera de garantía, que los envíen a nosotros para lo que es el Gigabyte Friendly, no para la garantía, ya que es el extra servicio nuestro que nos permite, que les permitimos una reparación extra fuera de garantía a los clientes, ya sea daños que pueden parecer irreparables como componentes quemados, pines doblados, sockets rotos, que aunque no prometemos una reparación, ya que hay veces que el daño es demasiado grande, vamos a hacer el mismo esfuerzo como para cualquier tipo de reparación para que el producto les quede andando y puedan seguir utilizándolo, ya sea por el daño o porque sea muy viejo y esté fuera de garantía. Si tienen alguna consulta que quieran preguntar ahora, es el momento, si no, cuando les envíen el correo con la presentación, adjuntaremos también mi correo para que puedan hacer cualquier consulta de ahora en más adelante directamente con la marca. Si tienen alguna consulta. Acá consultan. Para realizar una reparación de un producto fuera de garantía, ¿dónde tengo que enviar el producto? Nosotros tenemos una página, por si no la conocían, la parte de nuestra garantía, que es garantía-gigabyte.com.ar. En esa página uno puede acceder a lo que es el formulario de garantía para los productos de garantía o el formulario friendly para los productos fuera de garantía. Y ahí va a poder generar el formulario con los datos del producto. Cuando genera el formulario con los datos del producto va a tener la dirección nuestra acá de Capital, Libertador 6966, décimo A, y va a tener nuestro salario de atención, nuestro código postal, todos los datos necesarios para hacer el envío del producto hasta nuestras oficinas. Eh, todo dato incluso que puedan necesitar va a estar en esa página, las fotos para daño inducido y por el estilo, y también va a tener una pequeña pestaña de tutoriales que vamos actualizando con el tiempo, con cosas para presentarles a clientes finales, como puede ser el GRCMOS, cómo colocar procesadores de Intel o parecidos para no generar el doblez de los pines por los nervios o por otra razón, y cada vez vamos actualizando con más videos. Me consultan, ¿la Mac de la LAN aparece impresa en alguna zona del PCB o en el manual? Sí, en la motherboard uno va a ver unas etiquetas normalmente encima del conector de la LAN, si no a veces encima de los conectores de SATA cuando vienen con un protector encima de plástico o estético, que son un número que viene con un pequeño código de barras. Incluso si tiene dos conectores de LAN, por ejemplo los productos que tienen alguna killer aparte de un LAN común, vienen impresos en el mother. Ahí uno puede verificar que sea el mismo número correcto, eso tiene que estar siempre esa etiqueta. Si esa etiqueta no está, no hay forma de saber cuál es el valor original, ya que es la única forma en la que viene. Preguntan cómo se llama el aparato que usaron en el cine de la mother. Lo que se ve en la foto, ahora voy a buscarla de vuelta para que la vean. El componente que está ahí, que aparece como Gigabyte, aunque existen en muchas marcas para comprarlo, es básicamente un simulador de panel frontal. Eso es lo mismo que conectarle los cables de un gabinete para los botones de encendido, reset y las luces. Viene ya incluido con el buzzer, como se ve ese círculo negro, ese cilindro negro, para escuchar los sonidos de falla. Lo hacemos nosotros ya que trabajamos encima de
superficie en la mesa de trabajo, es más sencillo que tener un gabinete para conexión. Estos se pueden conseguir en varios lados, de varias marcas, eso no es ningún problema, pero de todas formas siempre se puede utilizar el conector de un gabinete cualquiera para eso mismo. Esta es simplemente una versión reducida para que ocupe menos espacio. Preguntan, hola, ¿algún switch recomendable que se pueda instalar en disco pen de arranque para hacer testeo general del hardware? Para hacer testeo general del hardware hay varios programas, siempre recomendamos, si son programas, que sean programas que corran en DOS. Programas que corran en DOS te puede sacar de problemas todo lo que es problemas que tengan que ver con drivers. Pero si tenés un Windows 10 hoy en día que viene con precargados la mayoría de los drivers, ya con eso va a tener los drivers suficientes para hacer cualquier tipo de prueba de periféricos. Eh, para lo que es la prueba de LAN y todo eso, siempre recomendamos utilizar programas de esfuerzo, ya sean pruebas de conexión y todo el estilo, pero no hay ningún programa en particular que usemos nosotros para la prueba. Nosotros en sí usamos normalmente programas que se consiguen libres para DOS, que nos permiten probar el mismo tipo de conectividad o directamente de DOS haciendo con pequeños servidores que tenemos acá. Para parte de LAN hacemos pruebas de ping, pruebas de traceroute y cosas por el estilo. Pero en sí no puedo recomendarte ningún software en particular para este tipo de pruebas. Si encuentro uno, veré de pasárselos al equipo de Elite, ya que nos puso en contacto, para que se los pasen. Preguntan, para el caso en el que no pudiese aparecer NA en la BIOS. Si aparece el NA en la BIOS, el non-available significa que el chip de LAN está fallado, o falló, o directamente tiene un problema. Así que eso ya directamente es un RMA. En realidad, si es una placa que está fuera de garantía, recomendaría colocar una placa externa de LAN si sigue funcionando el equipo, pero eso ya es un RMA directamente, pues es una falla del componente. Me pasa en un caso. Me pasó una vez de que en el servicio donde trabajo mandaron un Mother AB350 a su servicio y le hicieron trabajo sobre el BIOS. Lo más seguro es un reflash por la corrupción que sacamos del BIOS. Al regresar el problema duró poco solucionado, estuve varias horas con el microscopio hasta encontrar una resistencia partida y pude reemplazarla y el problema fue solucionado. Lo más seguro durante el transporte, más por el trabajo caliente que hizo, salió el componente. Normalmente cuando hay estos casos piensan en equipos como que... en realidad no importa el producto, se va a entrar a hacer reparación porque la consulta al final en realidad es si vale la pena realmente reparaciones en productos que sean más viejos o de menor valor. Nosotros vamos a hacer el mismo tipo de reparación, sea un producto barato o un producto caro, de eso no tengas ningún problema. Eh, si es un equipo que quedó fuera de garantía por alguna razón, se le va a dar el mismo esfuerzo si un producto estaba dentro de garantía. Nos llegan muchos casos como pasó con esta B350 por un problema de estática o algo que se haya corrompido un BIOS y se ha tenido que hacer el reflash. Pero por una cuestión de lo que es el costo no tendrías que preocuparte. Lo único sí es que si estás en una zona distante a nosotros y tienes que hacer el envío y retiro del producto, capaz el costo sea demasiado elevado y ahí ya es una cuestión no tanto de si conviene o no llevarlo a garantía, sino de si conviene o no hacer el gasto del envío y retiro. En casos como ese, más en casos como resellers, capaz recomiendo enviar más de un producto a la vez para reducir el costo, eh, o, o alguna razón particular no sabría cómo ayudarte, ya que nosotros acá en RMA no manejamos la parte logística del envío de los productos. Pregunta si las mediciones que mostramos con el tester lo hacemos sin el procesador. En todos los casos, no importa si sea Intel o AMD. Sí, nosotros todas estas mediciones las hacemos sin el procesador. No requiere estar colocado el procesador para medir las impedancias. Es más, preferimos no colocarlo porque así podemos manipular la placa con el zócalo protegido con el plástico negro que viene de protección y no tenemos miedo de que sufra ningún daño nuestros componentes. Nosotros colocamos el procesador recién después de todas las medidas eléctricas y cuando ya vamos a arrancar el equipo. Ya sea para Intel o AMD, es lo mismo en ese sentido. Hirens Wood
No es una mala herramienta, nosotros usamos distintas herramientas distintas de buteo. Usamos tanto el Hirens, usamos Rufus para también hacer las unidades de buteo, usamos varios programas distintos, tenemos varios pendrive con varios sistemas operativos de varios distintos, justamente para verificar si hay un problema de compatibilidad en alguno, pero en realidad nunca tuvimos una falla en sentido, siempre es lo mismo, sea el Hirens o sea el Rufus o cualquiera que sea, cualquier herramienta de buteo. No hay ninguna particular que recomendemos y no usamos tampoco ninguna de Gigabyte nativa. Siempre usamos lo que nos da Windows directamente. Recomendación para trabajar Windows 7 en chipset 1151. Chipset de Zócalo 1151. Nosotros siempre vamos a recomendar usar Windows 10. Windows 7 ya no tiene más soporte. No vas a tener actualizaciones, capaz tengas equipos en los que ya no haya BIOS, y si llega a haber un cambio de procesador no vas a poder levantar el sistema operativo de vuelta. Vamos a sacar siempre Windows 10, pero si una recomendación para trabajar con Windows 7 es tener la última versión posible para que no tengas que preocuparte por una actualización, verificar antes que el mother tenga los drivers para ese modelo, y si no los tiene, buscar en la página del chip que estés viendo, ya sea el chip de LAN, el chipset, chip de USB o alguna cosa, verificar que el mismo manufacturador tenga un driver de Windows 7 para ese chip. No hace falta que sea exclusivamente que vamos nosotros en la página, porque de esa forma capaz puedas hacer correr todo sin ningún problema. Cuando me referí hace un rato, el testeo de los puertos 3.0 y 3.1 USB, no logré entender a qué te referías. La parte de 3.0 y 3.1, algunos modelos que son un poco más viejos no los trae directamente el chipset, como conocerán. Viene a un controlador aparte, un chip afuera que los maneja. Entonces, cuando estás en el BIOS, si es una madre que tiene ese chip para manejar lo que es el 3.0 o 3.1, en el BIOS no se van a levantar esos puertos USB porque no tienen los drivers cargados para eso. Solamente va a levantar los USB que están conectados directamente al chipset. Estos los vas a levantar solamente recién estando en Windows. Por eso, para esas pruebas, sí o sí necesitas Windows. Pero si no hay ningún chip en el medio y el 3.0 y 3.1 viene directamente del chipset, ahí ya puedes hacer todas las pruebas que requieras de USB desde el BIOS. Y lo que me pasó, tengo una madre en la cual queda encendido el LED de RAM. ¿Esto qué significa? Cuando tenés una madre que tiene los 4 LEDs encendidos, el de el primero que habla de boot, el que habla de CPU, RAM, GPU y boot, cuando queda uno encendido en algún lugar y el equipo no arranca, el problema puede venir. Por ejemplo, si está prendido en el LED de RAM y no te está dando la chicharra, puede ser que no esté terminando de hacer el buteo de la RAM o el CPU haya fallado cuando estaba terminando el buteo y entonces por eso no arranca, ya sea problema de CPU o problema de la madre. O puede ser que no esté terminando de detectar la RAM y quede en un loop infinito, que esto puede resolverse capaz incluso con un clear CMOS, ya que si justo se jorobó por un problema estática la parte de los perfiles XMP o parecidos, capaz no llega a hacer la detección correcta de la memoria RAM. Siempre que tengas un LED con falla de buteo, tienes que pensar que el problema puede estar principalmente en esa parte de la etapa donde el LED se encendió o en la directa anterior, siendo el orden CPU, RAM, GPU y buteo. GPU ya sea una placa de video o el video mismo que viene en el integrado. Esta es la última pregunta que me pasaron. La verdad es que agradezco que que me hayan prestado este tiempo para explicarles, para ayudarlos y más que todo para ganar este contacto con ustedes. Así ya me conocen y después van a poder contactarme ante cualquier duda que tengan, ya sea por correo o por Skype. Por Skype capaz es más práctico para tener un sistema de mensajería. Siempre que estemos disponibles vamos a poder respondérselos para ayudarlos, ya sea a través de Lead o a través directamente. La verdad es que les agradecemos mucho que hayan podido participar y vamos a estar enviándoles en correo, como hablamos, este mismo entrenamiento para que puedan tener las imágenes siempre en contacto, siempre a mano.
junto con mi correo para que cualquier consulta que tengan, técnica en particular de los productos de la marca, ya sea de friendly, fuera de garantía o de garantía, nos las pueden hacer sin conflicto. La idea es que ganen con nosotros un contacto con la marca. La verdad, muchísimas gracias por participar en este correo y los voy a dejar en manos de Elite. Hasta luego.